Bueno, vamos a comenzar. Les voy a pedir que se pongan cómodos, tengan a mano su lápiz, su cuaderno, si tienen que anotar citas bíblicas o anotar alguna pregunta, porque como esto es una grabación, vamos a dejar que pase la grabación y luego ustedes anotan cuál es la pregunta que tienen que hacer. ¿Ya? El estudio del Apocalipsis. Apocalipsis proviene del griego que significa revelar o correr el velo. Eh, Nada de lo que el hombre sabe de Dios es porque el ser humano lo ha descubierto. Es porque, en el fondo, es porque Dios se lo ha revelado. Dios corre el velo, revela ya o devela los secretos que Él quiere develar. Por supuesto que todavía hay mucho que develar y si Él quiere lo da a conocer o no. Para eso utilizó a través de la inspiración la revelación. Inspiró a santos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para escribir lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Y parte de la Biblia es obviamente el libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis es una revelación que Dios hace a un siervo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, quiero pedirles que nunca olvidemos y dejemos de centrarnos en una verdad que es tremendamente importante para el pueblo de Dios. Independientemente de la escuela que escojamos, de la forma de interpretar que escojamos, quiero que les quede claro esto. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra esperanza. Quienes creemos en Cristo esperamos su venida, creyendo lo que las Sagradas Escrituras dicen, ahí en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, hablando de Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esa es parte de nuestra esperanza y es parte fundamental en la doctrina cristiana. ¿Ya? Actualmente el creyente puede disfrutar de las bendiciones al estar en Cristo, pero aún no son todas, porque esperamos la segunda venida del Señor para poder estar en gloria y majestad alabando el nombre del Señor por la eternidad. Eso es parte de nuestra herencia, parte de nuestra ganancia, es parte de nuestra promesa. ¿Ya? Ya porque vamos a tener acceso a ellas cuando Cristo venga nuevamente. El Nuevo Testamento es el cumplimiento, y yo quiero aquí que empecemos a pensar en la historicidad, en la historia de la humanidad, no solamente de la Biblia. En el Nuevo Testamento, vamos a poner un siglo, del siglo primero hacia acá. Jesús nació en el siglo primero. Bueno, históricamente él nació en el año 3 o 4 antes de Cristo. Hubo un mal cálculo, pero vamos a decir que él nació en el año primero, en el año 1 después de Cristo. Él tenía un año, en el año 2 él tenía 2 años y así. En el siglo primero, vale decir, los 100 primeros años del nacimiento de Cristo se le llama el siglo primero. En el siglo primero la gente no gozaba de papel, como usted y yo, de escribir, de escritura. Habían rollos, se escribían en papiros, se escribían en cueros, y hay elementos parecidos. Entonces, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Hay profecías que en la próxima diapositiva se las voy a mostrar algunas, donde hablan profecía del Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. Es lo que ya ha acontecido, ¿ya? Entonces, para los que vivían en el primer siglo, vale decir, en los primeros 100 años de la era cristiana, ¿ya? El siglo primero que se le llama, para ellos eso era el presente. Y así tenemos que entender la Biblia. ¿Ya? Porque la Biblia, cuando fue inspirada por Dios y fue escrita, si bien es cierto, iba a alcanzar una magnitud posterior a esas latitudes, a esa etnografía. ¿Qué iba a pasar? Que esto se iba a proyectar mucho más allá, pero
el remitente escribía, ya el destinatario recibía para ese momento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, es lo que ya ha acontecido. La primera venida de Cristo es el cumplimiento de lo dicho por los profetas en el pasado, ¿ya? La primera venida de Cristo, cuando Cristo nació en Belén, ese proceso es su primera venida, ¿ya? Aquí hay un par de ejemplos que quisiera ver. Por ejemplo, la profecía en el Antiguo Testamento, ¿ya? Del nacimiento en Isaías capítulo 7, versículo 14, y usted lo puede constatar, por favor, con su Biblia, ¿ya? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cuándo se cumplió? Miren el libro de Mateo. Para nosotros es cambiar de página, mis hermanos, ¿ya? Eso es lo sencillo de nosotros. Es cambiar de página y encontramos desde Isaías pasamos a Mateo. E incluso del celular usted aprieta un botón, otro botón y se va a Nuevo Testamento. Pero para ellos pasaron siglos. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que mentalmente viajar al pasado y tratar de ponernos en sus zapatos. Isaías fue un profeta en el Antiguo Testamento y profetizó. Porque Dios le inspiró, Dios le sopló para que escribiera eso. Entonces esto llenaba de esperanza y de gozo al pueblo de Israel, porque sabía que en algún momento se iba a cumplir. Ellos no sabían qué iba a pasar ahí en Mateo, alguien lo iba a escribir, ellos no sabían eso, sabían que venía, pero el cuándo no lo sabían. Entonces se cumple y en Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Un segundo ejemplo respecto al sacerdote víctima. Isaías 52, 13 al 53 dice, cómo se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Y eso se cumplió. Miren en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22-25. Repito, pasaron siglos, no años, siglos. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor obispo de vuestras almas. Respecto al ungimiento y misión, ahí está. Yo después les puedo compartir el PowerPoint, así que no necesitan, pero anótenlo. Isaías 61, 1 al 2, respecto a su ungimiento. Isaías también profetiza y el cumplimiento se da y lo deja registrado Lucas. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento ya se erigieron para que fueran cumplidas en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Miren otro ejemplo. Miren lo que dice Zacarías. Zacarías relata en su pequeño y corto libro la entrada triunfal en Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión. Ya, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y eso se cumplió, ustedes lo saben, bien lo saben, se cumplió en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 21, 5. Ya, la entrada triunfal de Jerusalén que ustedes la conocen. En el Salmo 22, 16 fue herido en manos y costado y se cumple en Mateo, registra en Mateo 27, 35, registra lo que profetizó allá en Salmos el salmista. ¿Ya? Lo mismo en Zacarías 12, 12, lo crucificarán acá. ¿Cómo Poncio Pilato, cómo los romanos iban a ver eso? Porque alguien podría decir, es que la historia a lo mejor la torcieron y quisieron de adrede para que se cumpliera, pero los romanos no iban a estar leyendo la historia de los judíos porque no les interesaba, era un pueblo conquistado y punto. No se iban a meter más allá. Sin embargo, en el libro de Zacarías que predice que lo van a crucificar, lo crucifican y en Juan 19, 37 queda plasmado.
Entonces, las profecías que están en el libro del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, se dan en el Nuevo Testamento, porque lo que estaban viviendo en el Nuevo Testamento era el presente. ¿Mm? Ahora, ¿cómo nace el Apocalipsis? Mira, el Apocalipsis, a ver, ¿quién lo escribió? Juan. ¿Ya? Lo más probable, y la mayoría coincidimos, me incluyo, que fue el apóstol Juan. Si alguien dijera no y trajera pruebas de que no fue el apóstol Juan, eso no debería afectar nuestra fe. Porque el hecho de que Dios haya inspirado a un tal Juan significa de que el patrón del fondo, el que mandó a escribir, no es Juan. Juan es un mero instrumento. Es como cuando usted, hermano, se siente utilizado por la gracia del Señor y Dios a través de usted, de su predicación, una persona se convierte a Cristo. Da lo mismo el predicador, lo digo con mucho respeto, porque aquí el que es exaltado es el que es valorado, el que es glorificado por ese trabajo, no es el predicador, no es la forma de predicar, no es la homilética que sale a relucir, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. ¿Mm? ¿Quién entonces? Juan. ¿A quién fue escrita las 7 iglesias del Asia Menor? ¿Sí? ¿Cuándo? 95 después de Cristo. Todavía no terminaba el siglo I, faltaba muy poquito, estamos casi terminando el siglo I. Entonces era una historia candente, era usual, es como que alguien escribiera hoy día la historia de la pandemia. Oh, la estamos viviendo, el coronavirus, van a salir libros y esto va a quedar registrado en la historia. Y que ojalá, alguien dice por ahí, que el año 2020 ojalá se borrara dentro de nuestros calendarios, perdón, pero lo estamos viviendo, estamos en el presente. ¿Ya? No es una historia que yo le voy a poder contar hoy día, le puedo contar a mi hija, ¿sabes quién? En el año 2000, papá, si yo lo estoy viviendo contigo. Entonces, eso es lo que pasaba con Juan. ¿Ya? Con Juan, cuando escribe el Apocalipsis, se le escribe a sus destinatarios, que eran las 7 iglesias. Las 7 iglesias que ustedes las recordarán: Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Ya? Eran iglesias que existían con gente real y con problemas reales. Incluso hay ahí unos avatares respecto a su comportamiento. Oye, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, oye, tú lo has hecho bien aquí, lo has hecho bien acá, pero, y están los famosos pero, eso es para otro sermón. ¿Dónde? Fue en la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla desértica, era una isla pedregosa, era una isla donde la gente los iban a botar a los presos. Juan no fue exento de sufrimiento, dice la tradición judía, esto no lo dice la Biblia, para que usted, hermana o hermano, lo busque. ¿En qué libro está? No, lo dice la tradición judía. Recuerden que la gran mayoría, esto parte de la historia del pueblo hebreo, pueblo judío. Entonces, la mayoría habla acerca de los elementos de los judíos, de sus tradiciones, de su simbología. Entonces, la tradición judía dice que Juan, el escritor, antes de llevarlo a Patmos, lo echaron a hervir en el aceite hirviendo y sobrevivió. Sobrevivió. ¿Cuántas respuestas dio el Señor a un pueblo que a lo mejor en ese momento estuvo clamando por Juan? Señor, van a quemar a Juan, por favor, porque lo necesitamos. Me imagino yo, por la edad, era el último de los sobrevivientes. En caso de pensar de que era de los apóstoles, era el último sobreviviente de los apóstoles. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios le da una visión a Juan mostrándole los acontecimientos que pronto sucederían. Y lo dice en Génesis capítulo 1, que pronto sucederían. Pronto. Mantengan esa palabra. ¿Por qué? Porque eran tiempos de persecución a la iglesia. Las iglesias, por Domiciano, un emperador romano que era muy malévolo, empezó a perseguir de una manera caótica para el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios
digámoslo así, lo digo con mucho respeto, con justa razón empezó a desfallecer, empezó a mermar su fe, empezó a decaer, empezó a decir, ok, no soy cristiano para que no me persigan. Cuando alguien, hermano, cuando alguien te pone una espada en el cuello y te dice, ¿tú eres cristiano? Muchos creo que lo dudarían, o lo dudaríamos, no lo sé. Entonces, antiguamente era así. Entonces, el apóstol Juan recibe esa visión y le escribe esa carta a las iglesias simplemente para animarles, para decirles que Dios tiene el control frente a todo. Y hay una significativa eh, simbología dentro de todo este proceso, y eso es lo dificultoso de poder interpretar el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eran tiempos de persecución en la iglesia? Ahora, ¿para qué? Era entonces para animar a la iglesia y mostrar la victoria del Señor frente al mal. El Apocalipsis ha sido una fuente de estímulo e inspiración a los cristianos de todas las generaciones. No vayan ustedes a pensar o creer de que el Apocalipsis solamente nos quedamos en el preterismo, como en algunas escuelas, ¿ya? Y que dicen solamente que esto se quedó en el pasado. Este libro ha servido de inspiración, ya de fortaleza a todas las generaciones hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy el Señor ha demostrado el control que Él tiene para con su pueblo, para con su iglesia y también para las cosas que ocurren en este mundo. ¿Qué dice acerca del género literario de el Apocalipsis? Para comprender el Apocalipsis de forma adecuada, debemos reconocer que esta es una clase de literatura altamente simbólica. ¿Ya? El género literario, el género apocalíptico, no es que a Juan se le ocurrió y pensó y dijo, ok, para poder ocultar estas verdades frente a los enemigos, porque si me toman la carta van a decir que estoy escribiendo en contra de los enemigos, de Roma en este caso, y ahí me cortan el cuello. Entonces, ¿qué es? Se usaba la figura simbólica, donde ellos entendían. Era un proceso más o menos similar a lo que hacía Jesús con lo que nosotros conocemos como las parábolas. Las parábolas eran para poder esconder las verdades celestiales a los humanos comunes y silvestres y que no tenían interés, que simplemente iban, disculpen, por los panes y los peces y por la gente extranjera que no tenía ningún interés. Pero el que tenía interés iba y captaba con las ideas de las parábolas lo que Jesús quería decir. Es una especie de códigos que ellos como judíos entendían muy bien. ¿Cuál es el tema con nosotros? Nosotros que no nos gusta leer, nosotros sobre todo el lado occidental de este mundo, y digo el lado occidental dependiendo de la mirada, pero nuestra mirada, no nos gusta leer, no nos gusta actualizarnos, no nos gusta aprender, reaprender, nos cuesta la historia, nos cuesta, entonces somos flojitos para poder estudiar, ya, y lo reconozco porque es una cultura que simplemente no nos gusta leer, hermano. ¿Para qué somos? ¿Para qué estamos con cosas? Apenas y aguantamos leer la Biblia, ¿ya? Y dicho sea de paso, cuando el hermano Manuel da los avisos y todas las semanas hay una lectura bíblica, y si usted, no le voy a decir que levante la mano, pero si usted no lee toda la semana, es ahí la razón que usted me da cuando yo digo que somos flojos para leer, que somos flojitos para leer. ¿Ya? No estoy criticando, simplemente estoy dando una información que es fehaciente. Los pueblos estudiosos, la gente que estudia, le va bien, ¿ya? Sale de la pobreza. Filipinas, Finlandia, perdón, cuando sale la mejor escuela, la mejor educación. ¿Por qué? Porque el pueblo lee. Japón, cuando fue devastada por la bomba de Hiroshima y Nagasaki en la guerra mundial, cuando Estados Unidos le lanza, ellos se dejaron de estar molestando y empezaron a emprender, a imponer que la gente debe salir adelante con su estudio. Y hoy día, después de 40 años, hoy día 50 años, ellos se erigieron como un país no tercermundialista, sino de los pioneros, un país desarrollado, porque dejó al lado las armas, dejó de andar, entre comillas, tonteando, y le metió
a lo que es los estudios, a leer, a estudiar, y hoy día miren la tremenda potencia que es, y es un país pequeño, relativamente pequeño. Aunque las visiones con frecuencia parecen raras para el lector, para nosotros, afortunadamente el libro provee una serie de pistas, ¿ya?, para la interpretación. Por ejemplo, las estrellas en Apocalipsis son los ángeles, los candelabros son las iglesias. La gran prostituta del 17 es Babilonia, y Babilonia había, no la Babilonia física, le decían Babilonia para que los romanos no dijeran, ¿están aludiendo en contra de nosotros? Porque si decían eso, no podía correr la carta. Si en algún momento un romano tomaba esa carta o la copia de esa carta, podía ver, no decía Roma, decía Babilonia. Entonces no lo entendían. Porque recuerden que Babilonia había desaparecido hacía bastante, 4, 5 siglos antes. Así que no había tal Babilonia. Se refería a Roma, ¿ya? Y la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. Los capítulos 2 y 3 son verdaderos oráculos, mensajes, un tipo de carta que aparece especialmente en el Antiguo Testamento, y lo veremos un poquito más adelante. ¿Ya? El simbolismo, como los profetas del Antiguo Testamento, mucho del lenguaje simbólico de Juan es imaginería evocativa que se usa en función de una respuesta particular. Voy a lo importante. Los lectores familiarizados con el Antiguo Testamento, que han estudiado un poquito la Torá, han estudiado un poco de hebreo, se dan cuenta con la literatura apocalíptica, habían entendido este método de interpretación. Para poder tomar un libro y poderlos interpretar, uno tiene que tener un poquito de base, un poquito de conocimiento. Y al tenerlo, no es inalcanzable, usted lo puede obtener estudiando. ¿Ya? Una de las características distintivas del Apocalipsis es el uso frecuente, por ejemplo, del número 7. Este es un ejemplo. Se repite 52 veces. Hay 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candelabros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Miren, antes de yo iniciar este estudio, tomé el Apocalipsis hoy día y lo leí de un paraguaso. Tómelo y léalo. Y se va a dar cuenta que la escritura le va a hablar, le va a decir, usted va a tomar una hora más o menos en sentarse en un rinconcito, abra su Biblia y la lee de un paraguaso, desde el capítulo 1 al capítulo 22, y se va a dar cuenta que hay hartas cosas que usted pensaba, ¿ya?, pero que no son. Y no es necesario estar discutiendo, ni desbaratando su fe, ni desmoronándose, porque hay cosas que por último caen de cajón. Apocalipsis comienza con Juan, el último apóstol que sobrevivió era en Patmos. Juan recibió una serie de visiones que establecieron la historia futura de su mundo, no del mundo que usted vive. Juan jamás pensó que su libro iba a trascender y usted lo iba a leer en el año 2020. Jamás. Jamás pensó. De hecho, ni siquiera conocían en ese tiempo que había un continente americano. Váyanse por la historia. América fue descubierta en el año 1492, ya siglo XV. En ese siglo, en el siglo I, ni siquiera soñaban con un barco tan grande como las carabelas, ya grande comparado con las barcazas que usaba Jesús y los pescadores. ¿Ya? Y salir y transportar gente y cruzar el mar, porque había monstruos, porque estaba el Leviatán, que incluso hasta es bíblico, ¿ya? Entonces, ese era el contexto donde ellos escribían. Jamás él pensó que su libro iba a trascender tanto tiempo. Cuando fue arrestado, Juan estaba en Éfeso ministrando a las iglesias, fortaleciendo aquellas congregaciones. Él ya no podía ministrar a ellas en persona. Y siguiendo el mandato divino, Juan dirigió Apocalipsis a ellas, a Esmirna, a Tiatira y etcétera. Ahí están, ahí aparecen. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, etcétera. ¿Ya? A estas iglesias Apocalipsis proveyó un mensaje, la carta de Apocalipsis, la estructura del libro de Apocalipsis, de la carta, proveyó un mensaje de esperanza. Dios está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia humana, ya que lo podemos proyectar
a otras latitudes, perfecto, eso es tremendo, tremendo. Pero el contexto del libro de Apocalipsis es este, ¿ya? Cristo vendrá en gloria para juzgar y gobernar. Esa es la sensación que queda en el lector, en ese hermano que pertenecía a la iglesia de la Odisea y que tenía que dejar su negocio porque los romanos los iban a perseguir, los iban a matar, iban a tomar a su gente y ellos se preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios? Entonces Juan, a través de esa visión, le enseña, ¿saben qué? Esta visión me muestra que Jesús, el Cordero de Dios, está al mando de todo. Él tiene el control. Oye, es que me van a matar, no importa. Dios tiene el control. Es que van a... ¿cómo los cristianos, que era un puñadito de personas, iban a enfrentar, por favor, al coloso, al grande, al majestuoso Roma, a la majestuosa Roma? Era un puñado de gente cristiana que no tenían conocimiento, que no tenían cabalgadura, que no tenían armamento, que no tenían absolutamente nada. ¿Qué iban a perdurar ellos frente a la poderosa Roma? Y mire lo que ha pasado. Hace más de ¿cuánto? Duraron después del siglo I, creo que estuvieron hasta el siglo IV, ya, años 500, y Roma desaparece. Y el cristianismo sigue adelante. Por eso que Apocalipsis cobra sentido cuando dice, el Señor Cristo vendrá en gloria para juzgar y para gobernar, porque la providencia de Cristo está con el pueblo de Dios, está con el pueblo de Dios. Necesito que aprendamos un poquito de escuelas de interpretación del Apocalipsis. Primero, el Apocalipsis, hay escuelas que interpretan de una manera el Apocalipsis y otras que determinan de otra forma cómo poder hacer y estudiar el Apocalipsis. Ya está la preterista, la escuela preterista, la historicista, la futurista, dispensacionalista y la simbólica. ¿No? La más importante, la escuela preterista, interpretan el libro en términos de lo que estaba sucediendo en el primer siglo, alegando que la mayoría de los acontecimientos se han llevado a cabo. Interpretan el Apocalipsis como una descripción de los acontecimientos del primer siglo en el Imperio Romano. La escuela preterista afirma que las visiones de Juan tienen relación con el Imperio Romano, con Israel, con Jerusalén y la Iglesia del Señor. ¿Ya? No se quedan solamente en el pasado. Estoy hablando de una escuela preterista abierta, ¿ya? No la ultra preterista que dice que todo pasó y hasta la venida del Señor. No, esa no. Lo único futuro es la venida del Señor. Eso es inminente. Y eso que no le quepa la menor duda, porque esa es la enseñanza principal. Jesús vendrá a buscar a su iglesia en su segunda venida. ¿Ya? La escuela historicista interpreta el libro de Apocalipsis a través de toda la historia. ¿Ya? Un ejemplo muy conocido sucedió con la Reforma Protestante. Todos los eventos históricos en este trayecto se va cumpliendo. ¿Ya? Ellos van a ir acomodando los eventos del libro según la misma realización de la historia. ¿Ya? O sea, no tiene mucho peso porque tu verdad hoy día es verdad, pero mañana es semi-verdad y pasado mañana es mentira. O sea, van a ir acomodando los eventos del libro según la misma realización. O sea, el anticristo era Hitler, era Napoleón. Pero después se cambió, ya no era él, sino que era Hitler. Pero después se cambió, ya no era el anticristo, sino que era el Papa Juan Pablo II. Pero ya no es él, ahora es Francisco I, no me acuerdo. ¿Ya? Y el día de mañana, ¿quién será? La escuela futurista, y aquí la gran mayoría de las iglesias evangélicas del mundo, apoyan, interpretan la profecía en un sentido literal. Si dice que va a venir un dragón de 7 cabezas, viene un dragón de 7 cabezas. ¿Ya? Si dice que Jesús está parado detrás de Juan con una espada que sale de su boca, así va a ser. Me pregunto yo, ¿cómo irá a hablar Jesús con una espada en la boca? No lo sé. Dicen que la realidad de este libro es escatológico. Las profecías que contiene el Apocalipsis es la base de este libro. El Apocalipsis concluye con una sociedad redimida que habita en una tierra nueva y con Dios morando en medio de su pueblo. Ellos toman todo el libro
en forma literal. Y de aquí se desprenden, por supuesto, los dispensacionalistas, ¿ya? Las dispensaciones es que le ponen, presuponen la redención de dos pueblos diferentes, el de Dios, el de Israel y el de la iglesia. Componen de dos eventos separados, la parusia, que es la segunda venida, parusia en griego, es la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Afirman que las 7 cartas a las 7 iglesias se interpretan como 7 etapas en la era de la iglesia. ¿De dónde sacan eso? No lo sé. ¿Ya? Cuenta un pastor amigo que fue a un seminario en el extranjero y donde esta escuela viene de las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios, ustedes saben que son de corte pentecostal y tienen una doctrina relativamente sana, pero respecto a esto ellos afirman ellos que expresan que el milenio será un estado nacional judío sobre los gentiles y tienen su propia interpretación. Y cada una de las iglesias que recibieron la carta representan a un periodo del estado de la iglesia. El tema es que el periodo se les acabó hace rato. Entonces no hay cómo poder justificar la última de las iglesias, no recuerdo cuál era, la última de las iglesias y a qué periodo. Éfeso pertenece a una etapa de la historia, Esmirna a otra, Pérgamo a otra, Tiatira a otra, Sardis, Filadelfia y la Odisea la han estado alargando desde hace mucho, porque no tiene peso teológico. Simplemente por eso, no tiene peso teológico. Entonces, en ese proceso ellos dicen, bueno, ellos se crearon. Ahora, lo que yo entiendo, hubo una señorita, Margaret, me parece, Margaret MacDonald, en el año 1830 más o menos, fue una quinceañera, llegó a donde su pastor y tuvo un sueño acerca de la venida del Señor y todo este proceso que ella vio en su sueño, y el pastor le creyó y empezó a ahondar en este tema y empezó a creer lo que ella había dicho. Entonces él se amistó, era amigo con Scofield, lo que habíamos hablado la otra vez, y Scofield en su Biblia toma esta postura. ¿Ya? Y esta Biblia, el Señor le bendijo mucho y empezó a imprimir y se diseminó por todo el lado de Latinoamérica, ¿ya? Norteamérica y Latinoamérica. Entonces la gente obviamente empezó a creer lo que le daban, ¿ya? Entonces de ahí nace la dispensación y la gente empezó, y ahí empiezan ya las subdivisiones, que ahí ya sería un elemento bastante complicado y enredoso, poder entender a los premilenialistas, a los amilenialistas, a los postmilenialistas que vienen respecto a esto, porque empiezan a separar y hacen conjugaciones de que Jesús vendrá en 2 etapas. ¿Ya? Viene él, de repente desaparece uno y el otro será dejado y desaparecen en forma física de un momento a otro. Y la gente se llenaba de miedo. Entonces así, de esa manera, la Iglesia Católica tuvo sus técnicas para poder tener a sus feligreses, pero la Iglesia Evangélica también ha tenido por siglos ya sus estratagemas para poder mantener a sus feligreses. Y uno de esos estratagemas, una de esas formas de mantener a la gente en la iglesia es metiéndoles miedo. Una, a través de Satanás, ¿ya? Bueno, hay que respetarle, sí, obviamente, es nuestro enemigo. Y segundo, el tema del Apocalipsis. Mira lo que te va a pasar, te vas a quedar en el milenio, vamos a estar, y empiezan con todo ese proceso. Hay películas, hay sagas completas que hablan acerca de la escuela dispensacionalista que dice lo que va a ocurrir. Y sin embargo se han olvidado, para poder interpretar la Biblia, se han olvidado de reglas muy puntuales. La escuela espiritual, ya la escuela, también se le dice escuela idealista, esta vez escrita en Apocalipsis, la batalla sin fin entre el bien y el mal, en cada siglo o en cada época. Según esta opinión, Apocalipsis no es un registro histórico ni una profecía, es simplemente una representación entre la batalla del bien y del mal. Eso también es ampliamente aceptado para la gente que no quiere tomar literalmente lo que dice el Apocalipsis.
Ahora, antes de leer e interpretar cualquier libro de la Biblia, cualquiera, Génesis, Génesis hasta Apocalipsis, Éxodo, Levítico, Número, cualquiera, hay una regla. ¿Se acuerda que yo les hablaba la otra vez de una caja de herramientas? La hermenéutica. Y la hermenéutica me dice a mí, le dice a cualquiera, es una ciencia, así que es cuantitativo, un elemento cuantitativo. O sea, se puede medir, se puede cotejar. Usted puede enseñarle a un ateo a usar la herramienta de la hermenéutica y el ateo va, se sienta, abre la Biblia. Hay muchos estudiosos que son ateos, ¿ya? Y a nosotros los cristianos nos sirve una voz objetiva de lo que nosotros creemos, ¿ya? No piensen que, pero que es pecaminoso. No, no. A nosotros la gente es como un árbitro. Usted cuando va a ver un partido entre el Colo-Colo y la Universidad de Chile, nadie pone, o digamos, entre Chile y Argentina, el árbitro nunca es argentino, ni tampoco es chileno, ¿ya? Colocan a un árbitro supuestamente neutro, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, de donde sea, pero que no sea de Chile, ni tampoco que sea de Argentina. En la hermenéutica hay hermenéuticos, personas, viene del griego hermeneuo, y eligen a personas que no están relacionadas ni se sienten inclinadas al evangelio, ni al catolicismo, ni al judaísmo. No, son personas incluso ateas, como le decía. Si usted le enseña a un ateo a usar la herramienta de la hermenéutica, él va, toma y hace puede hacer un trabajo maravilloso, una tesis doctoral respecto a la interpretación de cualquier libro. Y en eso uno tiene que estar claro. En primer lugar, la hermenéutica como ciencia tiene una serie de principios o reglas por medio de las cuales es posible interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Principio básico: la escritura es explicada por la misma escritura. No necesita un comentario. Cuando usted va a un comentario para que usted le aclare, usted inmediatamente está adoptando, o yo estoy adoptando, posiblemente la postura de ese escritor y no lo que dice la Biblia, ¿ya? Puede que el escritor interprete bien. Entonces, por eso es bueno conocer la verdad. Y la verdad, dice la palabra, os hará libres, ¿sí? La Biblia por sí sola contiene los elementos básicos para su propia interpretación, ¿ya? Hay que tomar en cuenta su historia, el contexto y por supuesto la tradición de donde viene, ¿ya? Yo voy terminando ya, son 40 minutos que me puse. En cuanto sea posible, tome las palabras en su sentido usual y ordinario, forma natural, como quiso decir. Ahora, es muy importante también conocer dentro de ese contexto, el número uno, los idiomas originales, ¿ya? ¿Por qué la Biblia va cambiando año a año o década tras década? ¿Por qué las palabras de la Biblia de 1909, que era la conocida para nuestros abuelos, cambió, y cuando llegó la 1960 ellos se tiraron los pelos? Pero ¿cómo me cambian esta palabra? Pero para los que fuimos criados con la 1960, nos alegra el corazón. Pero después de la 1960 viene la de 1995, que a mí me agrada mucho, la uso mucho, porque es muy, muy, muy parecida a la 1960 y tiene unos ciertos rasgos. Después viene, estoy hablando solamente de la línea de la Reina Valera. Después viene la del 2010, que es mucho más clara, yo me quedo con la 95, pero es una cuestión de gusto, porque las traducciones van de acuerdo al sentido de las palabras. Ayer una palabra significaba una cosa, hoy día significa otra. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es estático, ya va modulando, va cambiando. Hoy día usted puede revisar, usted se va a reír con los ejemplos que le voy a dar, pero usted puede revisar el diccionario, los nuevos diccionarios, y en los nuevos diccionarios aparece la palabra condoro. Usted la usa, un condoro. Amononar, sapear, charcha, pituto, copuchento, colorín, cuico, fome. Esas palabras ya están integradas. Entonces, el vocabulario va avanzando y se va analizando cada cierto tiempo. Entonces, de ese proceso usted tiene que tener la modalidad de ver de que el vocabulario no solamente avanza en Chile, sino que en todo el mundo y se va adecuando.
Tome las palabras en segundo lugar en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Tercero, considere el contexto del pasaje, lo que hemos venido hablando. ¿De dónde salió? ¿Por qué salió? ¿Por qué se escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Ya? Y en cuarto lugar, estos son los 4 elementos más importantes. Hay muchos más, pero rescaté estos 4. Interpreta a la luz de los pasajes paralelos. Es imposible que usted pueda crear o que alguien haya creado una doctrina basándose solamente en un texto bíblico. Eso no se hace, eso no corresponde. Usted tiene que triangular con otros pasajes para que ese pasaje pueda apoyarse unos a otros, los famosos pasajes paralelos. ¿Sí? Bueno. La literatura apocalíptica, la palabra apocalíptica viene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación o develación, lo habíamos hablado. Hay muchos libros del mundo judío y cristiano que pueden clasificarse como tales. No es el único. Ahí tiene un par de ejemplos. El libro de Daniel, el denominado Apocalipsis isaítico, contenido en el libro de Isaías, ciertos capítulos, varios pasajes del libro del profeta Ezequiel, del libro de Zacarías, de Joel, incluso en algunos discursos escatológicos en el Evangelio de Marco, en Mateo, ya el Apocalipsis según San Juan. El tema, el concepto apocalíptico no es solamente del libro Apocalipsis. Hay libros que están, el Apocalipsis de Baruch, el Apocalipsis de Pablo, no recuerdo, o de Pedro, no recuerdo. Hay unos que no están canonizados, que no están en nuestra Biblia, pero sin embargo, esto me refiero al vocabulario que se usaba. Para el judío era común y silvestre poder hablar acerca de las siete colinas que sobresalen del mar, porque Roma se conocía como la ciudad de las 7 colinas. ¿Ya? Me quedo aquí en los símbolos para que podamos seguir en alguna otra oportunidad. Hermanos, esto es el inicio, la introducción al Apocalipsis para que vayamos viendo. Ahora, les quiero comentar, cuando usted elige, termino en 3 minutos, cuando usted elige una forma de pensar, cómo quiere interpretar, cómo le enseñó su pastor, su antepasado, o cómo fue a una escuela bíblica, una escuela dominical, y le enseñaron así, y su mente quedó plasmada y encantada con esa interpretación. Hermano, es válido, es válido que alguien diga, porque alguien me puede decir, pero es que eso no es real. Miren, les pongo un ejemplo. Yo mido 1,72 m. Yo voy al norte y me encuentro con una familia y los voy a visitar y resulta que el más grande mide 1,50 m, el papá. La mamá 1,45 m, los hijos 1,40 m, 1,48 m. Entonces cuando le preguntan, ¿qué tal fue la visita del pastor Rodrigo? Bien, oye, tremendo de alto, ¿ah? Wow, frente a ellos soy alto. Voy a mi gente normal con ustedes, soy de estatura normal, ¿ya? Voy a Gringolandia, a la familia gringa, y soy pachacho, soy chico. Y ellos dicen, no, el pastor Rodrigo es chico. ¿Quién tiene la razón? ¿Soy chico? ¿Soy alto? ¿Soy de estatura normal? Le pasaba a Michael Jordan, el jugador de básquetbol. Él era bajo para sus compañeros. Era un hombre común para los gringos comunes. Y para nosotros sigue siendo alto, 1,95 m, 1,92 m. 1,92 m para nosotros es gigante. Entonces, ¿quién tiene la razón? La verdad la convoca el Espíritu Santo en tu corazón. Por eso que yo lo digo con mucho respeto hacia mis hermanos que llevan más tiempo en el Evangelio, ya que no han tenido a lo mejor la posibilidad. Respetémonos aquí. Nadie va a perder la salvación por creer que el Apocalipsis hay que interpretarlo de forma pretérita. Nadie se va a ir al infierno por pensar que el Apocalipsis hay que determinarlo en forma dispensacionalista o historicista. ¿Ya? Nadie va a hacer eso. Lo importante, el mensaje que deja el Apocalipsis, el que le dije desde el principio, es un libro que llena de esperanza al pueblo de Dios. Le llenó de esperanza a
a estos mártires de la fe, de estas iglesias que fueron perseguidas, muchos murieron en el transcurso y no vieron esa justicia aquí en la tierra, pero sí la vieron cuando ellos murieron y se encontraron con el Señor. Entonces, la oportunidad que tenemos de poder bendecir a otro y decir, ¿sabes qué? A pesar de la dificultad, a pesar del problema que estás viviendo, a pesar de la pandemia que hoy día estamos nosotros acaeciendo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y si algunos se van con Él, gloria al Señor. Gloria al Señor, porque por eso usted y yo estamos batallando. Por eso usted y yo estamos peleando, batallando la batalla, la guerra. Dicen por ahí que el apóstol Pablo, cuando le iban a cortar la cabeza, pidió besar el hacha con que le iban a cortar la cabeza. Dicen que cuando crucificaron a Pedro, rogó que no lo crucificaran de pie, cabeza hacia arriba, sino de cabeza, porque sentía que era deshonroso morir como había muerto su Señor y su Salvador. Así que Dios nos bendiga y ahora abro la posibilidad de algún comentario o alguna pregunta.